vez llegados a este punto, tan sencillo como ir a Archivo, Guardar o Controles en PC, Comando S en Mac. Y listo, aunque en ocasiones hacerlo así no es la mejor opción. Te explico el porqué de esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Sabéis que siempre tengo en cuenta vuestras consultas a la hora de generar nuevo contenido. Pues bien, el episodio de hoy se lo debemos a Jesús David Osoria, que después de ver uno de mis tutoriales me lanzó esta pregunta. Quiero guardar el trabajo de reducción de ruido en forma de imagen y no sé cómo. Pues vamos a ello, Jesús. Debes saber que esto irá en función del tipo de archivo que quieras. Y si no conocemos los diferentes tipos de archivo, difícilmente podremos decidir cómo queremos guardar nuestros trabajos. Así que veamos rápidamente los diferentes formatos de imagen más comunes que nos vamos a encontrar. Y es que aunque Photoshop te da todas estas opciones, básicamente vas a trabajar con PSD, PSB, JPG, GIF, PNG, TIFF y web. Y de todos estos, salvo en contadas excepciones, tu día a día girará en torno a estos 5. Y yo a nivel personal aún los separo en otros dos grupos, los que son archivos de trabajo, PSD, PSB y TIFF, y por otro lado JPG y PNG. Cuando digo que PSD, PSB y TIFF son archivos de trabajo, me refiero a que son tipos de archivo que pueden contener capas, efectos, filtros, etc. Vamos a ver así por encima sus diferencias. Los PSD y PSB son nativos de Photoshop, lo que significa que solo pueden abrirse con este programa. En cambio, el TIFF es un formato más universal que podrás abrir en otros editores de imagen. Pero la diferencia más importante, en mi opinión, es la capacidad de almacenamiento o tamaño máximo de cada uno de ellos. Me explico. El PSD soporta hasta 2 GB, pero como a veces esto se quedaba corto, Photoshop creó el PSB, que es una bestia parda. Soporta 4 exabytes, vamos, 4,2 billones con B de gigabytes. Un flipe, vamos. Yo personalmente guardo la mayoría de mis trabajos en TIFF, que admite hasta 4 gigabytes y además lo puedo enviar a imprenta sin problemas. En cuanto a JPG y PNG, pues bueno, esto ya es otra historia, pero resumiendo mucho te diría que ninguno soporta capas y a diferencia del JPG, el PNG soporta la transparencia. No obstante, te dejaré un link en la descripción y en el comentario fijado por si te interesa saber cuál utilizar en cada ocasión, porque esta es solo una de sus diferencias. Bueno, pues vistos los formatos, vamos a profundizar en cómo guardar un archivo en Photoshop. Explicaré los 3 métodos básicos y uno extra. Sin más, ¡abrimos Photoshop! Voy a comenzar por este archivo PSD con estas 2 capas, una de ellas con un efecto de resplandor exterior. Yo ahora le modifico el resplandor azul, se lo cambia uno, por ejemplo, fucsia, clic en OK, vale, ¿ves? Aquí lo tenemos. Pues ahora me voy a Archivo, Guardar, y si le doy a guardar, fíjate en el archivo original de la ventana de aquí al lado. Lo que hace es sobreescribírmelo, ¿ves? También tengo en esta otra pestaña un JPG. Aquí, como ves, tengo una sola capa. Pues bien, en esta capa lo que voy a hacer es realizarle un cambio. Por ejemplo, cambiarle el color a la letra P de aquí. Fíjate que todo lo estoy haciendo sobre la misma capa. A mí este color me vale, ok. Pues bien, insisto, solo tengo una capa aquí. Si ahora me voy a Archivo, Guardar y lo guardo, al igual que antes me lo sobreescribirá. ¿Ves? Vale. Resumiendo, básicamente al guardar tus archivos con este método estás sobreescribiendo el archivo original, salvo en una excepción que luego veremos. Volvamos a nuestro PSD y en esta ocasión nos vamos a ir a Archivo, Guardar como. Como ves, aquí la cosa cambia. Se nos abre la ventana del inspector de archivos y si nos vamos a Formato y abrimos el desplegable nos da varias opciones. Y si te fijas, todas ellas corresponden a formatos de archivo de trabajo, es decir, formatos de archivo que soportan capas, pero no vemos ni PNGs ni JPGs. Esto es porque cuando activas Guardar como, Photoshop busca guardar el archivo en aquellas extensiones de archivo que puedan retener la información de tu proyecto, en este caso las capas y efectos. Por eso no te muestra extensiones de archivo que no lo soporten, como por ejemplo el JPG o el PNG. ¿Se entiende, verdad?
En cambio, si nos vamos a nuestro JPG y hacemos lo mismo, archivo, guardar como, en la ventana del navegador de archivos en formatos nos aparece JPG y si lo desplegamos tenemos todas estas opciones. En esta ocasión, Photoshop utilizó el mismo criterio, guardar el archivo en aquellas extensiones de archivo que puedan retener la información del proyecto. Al tener solo una capa puede ser cualquiera de todas estas. Sencillo, ¿verdad? Pues volvamos a nuestro PSD para que pueda mostrarte el tercer método. Vámonos a Archivo, guardar una copia. Se nos abre el inspector de archivos y aquí si desplegamos formato, fíjate la plétora de opciones que tenemos. Menudo palabra, plétora. Venga, seguimos. Como propiamente dice el método, estamos guardando una copia, por lo que podremos guardarlo en el formato que queramos. Eso sí, ten en cuenta que al final del nombre del archivo te va a añadir la palabra copia. Visto esto, veamos lo que sucede con un JPG. Lo activo y volvemos a Archivo, guardar una copia. Y aquí, pocas sorpresas. Es exactamente lo mismo que antes. Puedes elegir cualquier formato y te añadirá la palabra copia al final del nombre. Tengo que decirte que hay otra forma de guardar tus imágenes. En este caso nos vamos a ir a Archivo, Exportar, guardar para web. Y déjame que lo recoloque. Ok, aquí. Vale. En esta ventana habría mucho que decir, pero no es el motivo del tutorial, así que me limito a mostrarte las opciones de formato que puedes elegir. Si vamos a esta casilla de aquí y abrimos el desplegable, vemos que nos da varias opciones. Al ser para web, ninguna de ellas acepta ni capas ni efectos. Tienes GIF, JPG y PNG, entre otras. Vamos, serán las que más utilices cuando vayas a guardar para web, pero de eso hablaremos en otro tutorial. Cierro esto y ahora quiero mostrarte la excepción de guardar que te comentaba al principio. Pues veamos a qué me refiero. Habíamos dicho que si realizamos cambios en un JPG de una sola capa y lo guardamos, no sobreescribiría el archivo original. Pero ¿qué sucede si le creo una capa nueva, por ejemplo esta, para cambiarle de nuevo el color a la letra P de esta forma? Vale, pues ahora mi JPG tiene más de una capa. Veamos qué sucede si me voy a Archivo, guardar. Y fíjate, no solo no me lo guarda, sino que me abre el inspector de archivos con la opción de guardar como. Y esto es porque estás intentando guardar un JPG que tiene capas. Al no ser posible, Photoshop te ofrece una alternativa viable: que guardes tu archivo en un formato de trabajo, es decir, en uno que soporte capas. Si desplegamos formatos, seguro que ya te imaginas todo lo que nos vamos a encontrar, ¿verdad? Todo formatos de trabajo. Pues bien, si todo esto se te hace bola y lo que quieres es volver a los viejos tiempos donde las únicas opciones eran guardar o guardar como, ahora mismo te explico la solución. Tienes que ir a Preferencias Generales o Control K en PC, Comando K en Mac y dirigirte a Administrador de Archivos. Aquí tienes estas dos opciones para activar: habilitar guardar como antiguo y no añadir copia al nombre del archivo al guardar copia. Si activas habilitar guardar como antiguo, Photoshop te activará la segunda opción también por defecto, la de no añadir la palabra copia, y te avisa de las consecuencias aquí en esta ventanita. Voy a cancelar, y si en cambio lo que quieres es solamente evitar que te ponga la palabra copia, tan fácil como activarla y por supuesto también te avisa de las consecuencias. Aunque esto no es todo. Es importante que sepas que existe otro formato de archivo súper útil del que no te hablé al principio y que en este otro vídeo te explico con todo lujo de detalles. Te lo dijo Magno de Fotolarium. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.